Tardes, amigos de CESLA. Soy Eduardo Loría, el coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, el reporte se titula México, gasto público y elecciones, un resultado inesperado. Y esto es así porque el pasado 2 de junio, hace 2 días, estamos grabando esto 2 días después de las elecciones. Estamos asistiendo a un rotundo triunfo del partido oficialista, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que es el partido que encabeza el presidente de la República, López Obrador. Y bueno, ya los mercados, ya la sociedad daba por descontado el triunfo eh, de este partido de Morena, pero no de esta magnitud. Es decir, ha sido un triunfo arrollador que prácticamente les otorgó todas las gubernaturas que estaban en juego y lo más importante es que les otorgó, más allá de la mayoría calificada que se requiere en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con lo cual tienen la facilidad y la rapidez de hacer cambios constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición, que resultó muy lastimada de este proceso y que habrá que ver cómo se reconfigura después de este resultado tan catastrófico. Por un lado, quisiéramos hablar de que la economía mexicana terminó el año pasado con un crecimiento del 3.2%, ¿no? Que fue un crecimiento importante, pero estamos regresando a la tendencia de 2.2 de crecimiento potencial que corresponde al crecimiento de largo plazo, ¿no? Tenemos síntomas muy claros de una desaceleración del crecimiento, no obstante que hubo un gran gasto en las campañas, un gasto corriente muy importante y que los años electorales son de crecimiento económico por el gasto de las campañas electorales. Y también no obstante de que este año va a haber un déficit fiscal muy grande, entre 5.5% del producto y 6%, generado principalmente por el cierre del sexenio de este gobierno y que va a tratar de terminar o avanzar mucho obras insignia que no han podido concluir. Entonces, eso es lo preocupante, que no obstante que este año ha sido de un alto déficit fiscal, el crecimiento económico se está desacelerando de manera importante. Otro dato que nos preocupa es que la inflación no ha logrado desacelerarse como habían planeado el Banco Central, y esto se responde básicamente a que el exceso de gasto y una economía en la que estamos prácticamente en pleno empleo con una tasa de desempleo entre 2.6 y 2.8 ha hecho que haya un exceso de demanda que se manifiesta a través del gasto de la sociedad en servicios, y que ese gasto en servicios está presionando a que la inflación no descienda al ritmo y a la velocidad que quisiera el Banco Central. Hubo en marzo una reducción de un cuarto de punto porcentual, y ahora los últimos comunicados han mantenido la tasa de interés en 11% nominal del CETES, de la tasa de referencia del Banco Central, y es muy probable que el resto del año la mantengan constante por esta renuencia a bajar la inflación. Por otro lado, este resultado, y con esto concluyo el informe de esta vez, este resultado que configura una mayoría aplastante en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, que va a permitir fácil cambio en la Constitución, que puede lastimar mucho autonomía de órganos eh, internos de la sociedad civil, empezando por el organismo que califica las elecciones, como otros más que regulan la competencia y otros más. Y bueno, principalmente el hecho de que ahora se elija en voto directo a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que es la última contención que tenía este gobierno frente a la concentración de poder tan importante que ha tenido. Entonces, es altamente probable que en lo que resta del año se aprueben esas reformas constitucionales y que permitan una todavía mayor concentración del poder en manos de una persona, de la presidenta de la República, que va a ser Claudia Sheinbaum, y de su partido, lo cual ha generado gran incertidumbre. La elección fue el domingo, el lunes, martes, todavía el miércoles, el tipo de cambio se depreció de manera importante, el índice de cotizaciones de la Bolsa de Valores cayó en 6%.
la presidenta virtual convocó al todavía secretario de Hacienda a que se mantenga en el cargo en el nuevo gabinete y él trató de dar señales de estabilidad en inglés, inclusive. No hubo una sesión de preguntas y respuestas. El secretario Rogelio Ramírez de la O trató de generar estabilidad y confianza al mencionar que va a haber un respeto al Estado de Derecho, que se va a respetar la autonomía del Banco Central y que va a haber una intencionalidad importante de corregir el déficit fiscal que viene creciendo de manera muy importante el año próximo. Esto implica una reducción del gasto público en 8 o 10%, ¿no? Para el próximo año, lo cual significa que es muy probable que en 2025 la economía mexicana entre en una recesión, son un crecimiento muy, muy, muy bajo o probablemente nulo. Y bueno, hay una expectativa enorme en los mercados financieros y cambiarios, ¿no? Frente a una política fiscal expansiva que ya denota pocos efectos marginales de crecimiento, una política monetaria contractiva, y esto pues genera mucha inquietud que estaremos analizando en el próximo reporte. Muchas gracias por su atención. Estamos en contacto.